Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca y, debo decir, del mundo entero, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, vamos a adentrarnos en lo que podríamos llamar la vida secreta de Can Yaman y Demet en casa, o al menos, lo que la prensa y los rumores nos han hecho creer que podría ser. Pero a diferencia de otros vídeos, hoy vamos a profundizar aún más en el tema, explorando ángulos menos conocidos y teorizando con mayor detalle sobre la compleja relación entre estos dos astros. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activando la campanita, no te perderás ninguno de nuestros vídeos sobre tus series favoritas, actores y actrices turcos y mucho más. Tenemos contenido nuevo casi todos los días y estamos seguros de que te va a gustar. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a desentrañar la madeja de especulaciones y tratar de llegar a una comprensión más profunda de esta fascinante dinámica. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza, especialmente después del éxito arrollador de *Erkencikus*, o pájaro soñador como la conocimos en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable, palpable, y generó una legión de fans que soñaban, y aún sueñan, con que ese romance traspasara la pantalla. La realidad, sin embargo, parece ser un poco más compleja. Una complejidad que vamos a intentar diseccionar en detalle. Durante y después de la emisión de *Erkencikus*, la prensa no dejaba de especular. Cada gesto, cada mirada, cada me gusta en redes sociales era analizado con lupa en busca de una señal, una confirmación de que Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Se inventaron citas secretas, escapadas románticas, incluso planes de boda. Claro, casi todo alimentado por el fervor de los fans y la sed de exclusivas de los medios. Pero, ¿de dónde surgió realmente esta obsesión? ¿Era solo la química en pantalla, o había algo más que alimentaba la llama de la esperanza en los corazones de los fans? Para entenderlo, debemos recordar el contexto de *Erkencikus*. La serie no era solo una comedia romántica, era una fantasía escapista, un cuento de hadas moderno donde dos personas imperfectas se encontraban y se enamoraban perdidamente. Can Divit y Sanem Aydin eran personajes con los que el público podía identificarse, personajes que representaban la esperanza de encontrar el amor verdadero. Y Can Yaman y Demet Özdemir los interpretaron con una autenticidad que trascendía la pantalla. El carisma de Can, su atractivo físico innegable, combinado con la dulzura y la espontaneidad de Demet, crearon una tormenta perfecta. Su química era palpable, electrizante y era difícil no creer que algo real estaba sucediendo entre ellos. La prensa, consciente de este fenómeno, no dudó en explotarlo al máximo, creando historias y especulaciones que alimentaban la fantasía de los fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, aquí es donde la vida secreta entra en juego. Porque, lógicamente, Can y Demet son personas que, como nosotros, tienen una vida privada, una vida que no siempre comparten con el público. Y lo que ocurre dentro de sus casas, lejos de los focos y las cámaras, es algo que en gran medida desconocemos. Un territorio inexplorado, un enigma que tratamos de resolver a través de las migajas de información que nos llegan. Los rumores apuntaban a una relación intensa, apasionada, pero también tormentosa. Se hablaba de celos, de discusiones fuertes, de personalidades opuestas que chocaban constantemente. Incluso se llegó a decir que su relación terminó abruptamente debido a la presión mediática y a las agendas apretadas de ambos. Rumores que, aunque nunca confirmados, persistieron en el tiempo, alimentados por la falta de declaraciones directas por parte de los protagonistas. ¿Eran celos profesionales? ¿Incompatibilidad de caracteres? ¿O simplemente la imposibilidad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante? Por otro lado, otros medios aseguraban que Can y Demet eran simplemente buenos amigos, compañeros de trabajo que se respetaban y admiraban mutuamente. Que la química que veíamos en pantalla era producto de su talento actoral y de su profesionalismo, nada más. Esta versión, sin embargo, nunca convenció del todo a los fans más románticos. Era una explicación demasiado simple, demasiado lógica, para un fenómeno tan complejo y emotivo. Podía ser que todo fuera una simple actuación. Podía ser que la magia que veíamos en pantalla fuera solo una ilusión, una construcción cuidadosamente elaborada.
Lo que sí sabemos con certeza es que, después de *Erkencicus*, Khan y Demet tomaron caminos separados a nivel profesional. Khan se embarcó en proyectos internacionales, como *Sandokan*, mientras que Demet continuó triunfando en series turcas y, más recientemente, la plataforma digital Disney Plus, donde protagonizó *Dünyayla Benim Aramda*. Esta separación alimentó aún más las especulaciones sobre su relación y muchos interpretaron que era una señal de que algo no había terminado bien entre ellos. Una ruptura profesional que se interpretó como una confirmación de una ruptura personal. Pero, ¿era realmente así? ¿O simplemente coincidió con el deseo de ambos de explorar nuevos horizontes profesionales? Ahora bien, intentemos separar la realidad de la ficción. ¿Qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, es importante recordar que las celebridades, por mucho que estén expuestas al público, tienen derecho a su privacidad. No podemos ni debemos invadir ese espacio personal, ni creer todo lo que leemos o vemos en los medios. Un derecho fundamental que a menudo se olvida en la vorágine de la fama y la especulación. En segundo lugar, la química en pantalla no siempre se traduce en romance en la vida real. Los actores son profesionales que interpretan un papel y a veces, lo hacen tan bien que nos hacen creer que lo que vemos es real. Pero es importante recordar que es una actuación. Una actuación magistral en muchos casos, pero al fin y al cabo, una actuación. En tercer lugar, la presión mediática puede ser muy difícil de soportar, especialmente cuando se trata de relaciones personales. Las expectativas de los fans, la constante atención de los paparazzi, los rumores y las especulaciones pueden poner a prueba cualquier relación, incluso la más sólida. Una presión que puede llegar a ser asfixiante, y que puede destruir incluso las relaciones más prometedoras. Dicho esto, es innegable que Can Yaman y Demet Özdemir tienen algo especial. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la química que transmitían en pantalla, todo eso era real. Si ese algo era amor romántico o simplemente una gran amistad y admiración mutua, es algo que probablemente solo ellos saben. Un secreto que guardan celosamente y que quizás nunca revelen al público. Lo que sí podemos afirmar es que su relación, sea cual sea, ha dejado una huella imborrable en sus fans y en la historia de la televisión turca. Erkencicus se ha convertido en un fenómeno global y Can y Demet son dos de los actores más queridos y admirados del mundo. Un legado que perdurará en el tiempo independientemente de la naturaleza de su relación. Ahora, volviendo a esa vida secreta en casa, que mencionábamos al principio. Imaginemos por un momento cómo podrían ser las cosas. Podríamos imaginar a Can, quizás, cocinando pasta en su cocina italiana mientras escucha música clásica. Un hombre apasionado por su herencia italiana, disfrutando de los placeres simples de la vida. O a Demet ensayando sus líneas frente al espejo, perfeccionando cada gesto y cada entonación. Una actriz dedicada y comprometida con su trabajo, buscando constantemente la perfección. Podríamos imaginar a ambos leyendo guiones juntos, intercambiando ideas y opiniones, apoyándose mutuamente en sus carreras. Un equipo, un apoyo mutuo, una colaboración profesional que podría haber trascendido la pantalla. O podríamos imaginar a Can entrenando intensamente en su gimnasio personal, preparándose para su próximo papel de acción. Un hombre disciplinado y en forma, dedicado a mantener su cuerpo en perfectas condiciones. O a Demet disfrutando de una tarde tranquila con sus amigos y familiares, lejos del bullicio de la ciudad. Una mujer que valora la amistad y la familia, buscando refugio en la compañía de sus seres queridos. Podríamos imaginar a ambos relajándose en sus sofás, viendo una película o leyendo un libro, disfrutando de la paz y la tranquilidad de sus hogares. Momentos de intimidad y tranquilidad, lejos de los focos y las cámaras. La realidad es que probablemente su vida en casa sea mucho más normal y aburrida de lo que imaginamos. Pero eso no la hace menos valiosa o interesante. Al contrario, es en esos momentos de tranquilidad y privacidad donde realmente podemos ser nosotros mismos, donde podemos recargar energías y prepararnos para enfrentar los desafíos del día a día. Es en la normalidad donde reside la verdadera belleza de la vida. Y quizás, solo quizás en algún momento del futuro, Can y Demet vuelvan a trabajar juntos y nos deleiten con su magia en pantalla. Quizás también nos cuenten la verdadera historia de su relación, sin filtros ni tapujos. Hasta entonces tendremos que conformarnos con soñar y especular, pero siempre respetando su privacidad y su derecho a vivir sus vidas como quieran.
La esperanza es lo último que se pierde y la posibilidad de verlos juntos de nuevo sigue viva en el corazón de muchos fans. Así que ahí lo tienen, una pequeña incursión en lo que podríamos llamar la vida secreta de Can Yaman y Demet en casa. Un tema que, como hemos visto, está lleno de misterio, especulación y sobre todo, mucho cariño por parte de sus fans. Un cariño que, aunque a veces pueda ser excesivo, demuestra el impacto que han tenido estos dos actores en el mundo. En resumen, hemos explorado el fenómeno mediático que rodeó a Can Yaman y Demet Özdemir después de Erkencicus *, analizando los rumores sobre su relación y la presión mediática a la que fueron sometidos. Hemos destacado la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de separar la realidad de la ficción. Y hemos imaginado cómo podría ser su vida en casa, lejos de los focos y las cámaras. Hemos ido más allá de la superficie, tratando de entender la complejidad de su relación y el impacto que ha tenido en sus vidas y en la de sus fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿O creen que los medios exageraron todo? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Además, me gustaría saber qué otros temas relacionados con la televisión turca les gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, la magia de la televisión turca siempre nos espera con nuevas historias y nuevos rostros que descubrir. No se lo pierdan.